Listo, pues muy buenos días a todos, gusto saludarles. Es un gusto poder compartir este tiempo un sábado más con ustedes. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra clase de liderazgo. Por ahí habíamos dejado algunas preguntas para poderlas evaluar de manera personal y con base en ello, pues hacer una comparación el día de hoy en lo que Dios tiene para nosotros. Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios. Dios y Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos das la oportunidad, Señor, de buscarte de día, de noche, de tarde, porque dice tu palabra, Señor, que no duerme el que guarda la vida de Israel. Y creemos, Señor, que en esa promesa estamos integrados nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque en todo tiempo tienes un tiempo, Señor, para nosotros, para podernos hablar, Señor, para poderte dirigir a nosotros, para traer una respuesta, para traer consuelo, para también incluso exhortarnos, Señor, a continuar avanzando de la forma que tú esperas. Ponemos, Dios, este tiempo en tus manos, pidiéndote que esta clase no sea una excepción, que podamos entender tu palabra a detalle, Señor, y que propiamente sea tu palabra la que estudiemos. Por favor, háblanos. Revélanos, Señor, lo que hay entre líneas de lo que tú ya dejaste escrito para nosotros. En tus manos ponemos este maravilloso tiempo, Dios, dándote gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues la semana pasada nos quedamos en este punto hablando acerca de qué es orar. Iniciamos el tema de la oración del líder y la oración es una base fundamental en el liderazgo. El principal liderazgo que nosotros, en el que estamos nosotros rondando y hablando de las características del líder, son características extraídas de la Biblia, de lo que podemos ver del liderazgo de Jesús, el máximo líder de toda la humanidad, de todos los tiempos. Han existido diferentes líderes, personas con mucho potencial a nivel mundial, pero el liderazgo de Jesús no tiene nada que ver en absoluto con el liderazgo que han impreso cualquier otro líder mundial. Y por supuesto sabemos que Jesús es Dios. El liderazgo que Jesús imprimía era un liderazgo ejemplar. Cuando el discípulo se acerca con Jesús y le dice, enséñanos a orar, con todo el corazón humilde y con toda la humildad necesaria para poder reconocer que tal vez era un judío en ese tiempo, tal vez era un israelita, pero no sabía correctamente cómo se oraba. Pero de continuo, el ver al maestro, que era una actividad que él hacía, es por eso que se anima y le pregunta y le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo tenemos que orar nosotros? La oración es una comunicación bilateral con Dios. ¿Qué quiere decir bilateral? Que es en dos vías, de mí hacia con Dios y de Dios hacia conmigo. Existen diferentes formas de respuesta de Dios y más adelante veremos un tema de escuchar la voz de Dios, porque tenemos que aprender nosotros a escuchar correctamente la voz de Dios. En este sentido, algo que es importante saber es que Dios va a traer respuesta ante la oración, pero Dios puede traer una respuesta positiva, puede traer una respuesta negativa y puede traer una respuesta bajo un silencio. Y ese silencio convertirse después en una respuesta afirmativa o negativa en el tiempo de Dios. Cuando vimos el tema de la fe previamente, veíamos que Dios le decía a Abraham, en el tiempo de la vida, Sara va a concebir un hijo, en el tiempo de Dios, en mi tiempo. Las respuestas de Dios son en el tiempo de Dios y hay respuestas que seguramente no nos van a gustar, hay respuestas que nos van a emocionar demasiado, hay respuestas que nos van a comprometer y que nos van a llevar a otro nivel, pero siempre es importante aprender a escuchar las respuestas. Previo, es interesante evaluar estas preguntas que yo les compartía en la clase anterior. ¿Qué haces antes de tomar una decisión? Y siendo crudos, pues incluso previo a conocer de Cristo, pues seguramente pues nosotros hacíamos lo que concebíamos, ¿correcto? Si alguien nos hacía una invitación o si nosotros podríamos hacer un negocio ilícito,
pues decíamos, veíamos algunos riesgos, ¿no? Y decíamos, creo que no está tan mal, creo que eso no me va a dejar terminar en la cárcel y bueno, pues lo voy a hacer, o tal vez el riesgo es mínimo. Posiblemente tomábamos decisiones basados en el temperamento y en la forma de estar en ese momento, de que se tenía que tomar la decisión, enojados, tristes, felices, tomar decisiones abruptamente. ¿Qué se hace antes de tomar una decisión? Hay un ejemplo en el primer libro de Samuel, por favor, acompáñenme. Capítulo 23, a partir del verso 1. David era un hombre que ciertamente empezó a ser perseguido, si bien ya había sido ungido por Samuel como rey, el próximo rey de Israel, y Dios ya le había dicho a Saúl, me he encontrado uno mejor. Cuando vimos el proceso de la sustitución, vimos ese tema, y Dios le dice a través de Samuel a Saúl, me he levantado y ya me he encontrado un hombre mucho mejor que tú. Pero para este tiempo después, David derrota a Goliat y luego el pueblo de Israel le canta y dice, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus miles. Entra un espíritu de envidia en Saúl y Saúl empieza a perseguir a David empecinadamente con el objetivo de exterminarlo de manera literal. Y David se encuentra en algún momento en una postura difícil. Y vean lo que dice esta historia. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. De repente las respuestas de Dios a nuestras vidas no le van a hacer sentido a las demás personas. David hizo lo correcto. Antes de tomar una decisión, consultó a Dios. Fue y le preguntó a Dios, ¿he de ir a hacer esto? Es como si David hubiera tenido una oferta laboral y, Señor, he de ir a este trabajo. Es el trabajo que tú quieres para mí. He de tomar esta decisión. Esta es la chica, este es el chico, esta es la familia, todo lo que queramos, todo lo que tengamos que consultar con Dios o lo que necesitemos, Dios está disponible para consultarle. Y dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos aquella contra el ejército de los filisteos. Les decía, no va a hacerle sentido a los demás. Entonces David volvió a consultar a Jehová. De entrada David tuvo que haberles dicho, a ver, esto ya me lo dijo Dios. Y si Dios me lo dijo, lo vamos a hacer. Pero pues David, ¿no? Ahí un poco se deja guiar por la opinión de los demás y dice, bueno, voy a volver a consultar a Dios. Y va y consulta a Dios. Y dice, y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. La promesa de Dios se cumplió. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios los ha entregado en mi mano, pues he cerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Luego dijo David, me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Pareciera que Dios, ante la respuesta inicial que le había dado a David, Dios lo había metido a David en un problema.
porque dice, primero le dice, voy a ir a libertar a los de Keila, y le dice Dios, sí, yo te voy a entregar a los filisteos en tus manos. David llega, lo ejecuta y se cumple la promesa. Y después de eso, le dan aviso a David y dice, Saúl viene contra ti. Entendemos que Keila era un lugar como que no tenía muchas salidas, un lugar que estratégicamente para un ejército no era muy bueno para el que estaba dentro, la oportunidad de fugarse, no había. Pero Dios le dice, sí va a venir David, sí va a venir Saúl contra ti, David, y los que acabas de salvar te van a entregar con él. Ahí pareciera, en el entendimiento de David, pudo haber pasado que David dijera, te pasaste, Dios, te pasaste. ¿Cómo me metes aquí en la boca del lobo para que Saúl venga contra mí y me coma el lobo? Entonces ahí tiene que entrar mucho entendimiento en el liderazgo y entonces consultar a Dios, como si Dios nos empezara a dar un mapa en la búsqueda del tesoro, y cada vez que vamos liberando una señal, un indicador de hacia dónde caminar, hacia dónde ir, es importante que le vayamos consultando. Y Señor, de repente donde me metiste, donde tú me dijiste que viniera, yo lo hice, y aquí hay un obstáculo. ¿Qué he de hacer? Este tipo de historias funcionan muy bien para cuando una persona está entrando en Cristo, cuando se va metiendo con Dios, porque de repente los problemas, si nosotros lo decimos a Dios, dijimos, va, me voy a meter con todo. Señor, ya te empecé a servir, estoy buscándote, pero así de lleno, y los problemas están siendo abrumadores. Esta es una enseñanza muy interesante para esos momentos. ¿Por qué? Porque el líder lo que hace es volver a consultar a Dios. Señor, se está presentando este escenario donde tú me dijiste que viniera, y entonces Dios va a decir, sí, vas a tener problemas, vas a tener aflicciones, pero no te preocupes, yo ya vencí al mundo. Esta es la salida. Y Dios nos da la salida. Pero ¿qué pasa en muchos momentos cuando incluso nos estamos metiendo más con Dios, cuando nos metemos en la facultad y entonces de repente le decimos a Dios, ya me metí aquí, Señor, estoy aquí, de verdad, ¿qué más tengo que hacer? Los problemas se incrementan, las cosas van en aumento y lo primero que queremos hacer es salir corriendo. Pero Dios nos dice, esta es la salida. No puedes salir corriendo, no tienes que salir corriendo, no tienes que reclamarme, hay que ser sabios. Y le dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de lugar a otro, de un lugar a otro, y vino Saúl a la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en los lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto, en Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos porque Dios tenía un propósito para libertar a Keila, aunque eran unos ingratitos, porque lo iban a entregar a David. Después, dice, Dios no lo entregó en Saúl, porque no era el propósito de Dios. Dios es bueno y Dios no nos va a meter en un momento que nosotros, o de tanta desesperación que no podamos soportarlo. ¿Por qué cosas oramos? Daniel capítulo 9. Vamos a avanzar, si no se nos va a ir el tiempo. Daniel capítulo 9 dice, en el primero, voy a leer todo de corrido, ¿vale? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, esta es una oración que imprime Daniel. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vean muchas veces cómo dice Daniel, no dice, ellos han pecado. Daniel era un hombre que no se le había encontrado mal a él. Era un hombre que se le había encontrado integridad. Y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que no gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. La oración sigue, la oración sigue y es una oración de Daniel intercesora. El líder tiene que siempre interceder, no señalando a los demás en su error, no diciendo es que ellos son los malos, es que son los peores, pero Señor, ten misericordia. No, es tan empático Daniel que se pone en el lugar de ellos y dice, Señor, hemos pecado. Nosotros nos hemos equivocado. Nosotros, por ejemplo, los Zaragoza, nos hemos equivocado, Señor. Hemos cometido mal contra ti. Nos hemos rebelado contra tus ordenanzas. Una oración intercesora. El líder siempre va a buscar interceder. No es malo pedir por nuestras propias cosas, es muy bueno de hecho, pero hay un punto en el liderazgo que se tiene que orar de una forma intercesora. Tenemos que interceder. Nosotros tenemos que ser intercesores por los hijos, la familia, el esposo, la esposa, la situación general, pero también por la iglesia, por los líderes, etc. Un líder tiene una oración intercesora. ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de un problema? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es nuestra reacción? Primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. La historia es que Ana, una mujer casada con un hombre que se llamaba Elcana, este hombre también tenía otra mujer que se llamaba Penina. Entre esta mujer Penina y Elcana siempre terminaban molestando, incomodando a Ana, porque Ana no podía concebir hijos. Ana no podía tener hijos. Y entonces ella siempre se encontraba de continuo en una situación muy amenazadora, muy triste, en un problema muy grave donde su propia familia la atacaba. A partir del versículo 8 dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Él como esposo tendría que haber sabido qué pasaba con su esposa. Por supuesto, sabía porque ella ya se lo había manifestado y por lo que dice. ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana sabía perfectamente la situación que rodeaba a Ana, el por qué estaba triste. En lugar de orar, cuidarla, amarla, lo primero que hace es cuestionarla, incluso hasta incomodándola, ofendiéndola. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. La oración de Ana estaba haciendo que el corazón, sucedía que el corazón era lo que hablaba. No estaba hablando, no estaba diciendo, Señor, no sé qué, sino lo que seguramente Ana estaba llorando porque dice que estaba llena de amargura en su alma y estaba llorando y ahí con Dios. Tenía un problema muy grave y no llegó y empezó, Señor, no sé qué, ¿por qué? ¿Por qué? Ella le dijo, si tú me das un varón, yo lo voy a entregar a tu servicio, pero mira que esto me duele. Y tal vez no hablaba muy fuerte y tal vez no estaba con una oración ahí muy expresiva, pero lo que dice la Biblia es que el corazón estaba hablando, del corazón estaba brotando. Cuando el corazón justamente es el que habla, cuando el corazón del corazón es del que brota, entonces Dios atiende. Porque mi oración puede ser muy por encima donde yo diga solamente ciertas cosas, donde diga muy por encimita. Pero cuando el corazón habla, cuando el corazón es el que está orando, por eso Dios dice, entrégame, hijo mío, tu corazón. Cuando el corazón es el que habla, Dios escucha incluso algo distinto. No tenemos que estar orando así con toda la fuerza, por supuesto, una oración intercesora. Pero este tipo de oración que hace Ana era para sanar el corazón, para sanar su corazón. Hay un proceso que nosotros pasamos cuando llegamos a Cristo que se llama restauración, así se llama la iglesia a la que pertenezco. Y entonces el proceso de restauración sucede siempre y cuando el corazón sea el que hable. Si yo nomás estoy por encimita, Señor, mira que soy un pecador, mira que de repente pues te he fallado, Señor. Mira que pues en mi vida las cosas no han funcionado. Pues una vez mi papá y mi mamá pues se separaron, pero pues yo los entiendo. Es muy distinto cuando el corazón habla y le digo, Señor, desde chico me sentí solo. Desde muy niño fui un niño abandonado. Mi mamá trabajaba y mi papá pues nunca se enteró de mí. Entonces el corazón empieza a hablar y la oración cambia. Y ahí encontramos restauración. Ana de su corazón no tenía que estar gritando ni nada, estaba llorando, afligida, pero el corazón era el que estaba hablando, dirigiéndose a Dios, diciéndole, te necesito, te necesito. ¿Cómo hacerlo? Lo hablaba hace un momento, Mateo 6. Mateo 6. Este es un tema de discipulado y lo traigo porque es importante hacerlo parte de, pero es importante que si alguno de ustedes no ha tomado discipulado básico, se puede integrar un discipulado. Hay diferentes horarios, yo doy discipulado los lunes a las 8 de la noche, estamos para servirles, y va avanzando a diferentes niveles por diferentes carpetas, pero es importante que tomemos un discipulado para conocer en paralelo unas enseñanzas junto con la facultad. Dice a partir del versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No quiere decir, porque podemos decir, bueno, entonces ya no voy a orar de pie, ya no voy a orar pues en la iglesia. No, no, no. No quiere decir eso. Jesús estaba refiriendo a la práctica que tenían los fariseos en ese momento, porque ellos oraban en las calles, en las esquinas, a voz alta, como si estuvieran predicando, pregonando algo, proclamando algo. Ellos oraban así y dice, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Pues que habían sido vistos, que ya alguien los había visto.
Y alguien tal vez pasando por ahí pudo haber dicho, órale, mira, ahí está el orador, qué padre. Bueno, pues Dios lo bendiga. Ese era su reconocimiento. Y dice, tú no lo hagas así. Tú no lo hagas pensando que los demás te vean o para que los demás digan, mira qué bonito ora. Es muy elocuente en sus palabras. No, 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 no. Cuando del corazón brota la oración. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, el lugar de su presencia. El aposento es una referencia del lugar de su presencia. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración del líder cuando hablamos del tema personal. Cuando yo intercedo, por supuesto, estoy levantando la voz, Señor, bendícelos, no sé qué, no sé qué. Pero cuando es una oración personal, dice, entra en tu aposento, cierra la puerta y yo, que estoy en lo secreto, te voy a recompensar en el público. Lo voy a recompensar en lo público. Yo recuerdo en algún tiempo, cuando yo oraba fervientemente y con mucho anhelo en mi corazón, diciéndole a Dios, anhelo un día predicar, anhelo tener la oportunidad de predicar. Y nadie sabía, ¿no? Pues era mi oración personal con Dios. Y yo le decía, Señor, estos son mis anhelos y los mismos anhelos que hoy hay en mi corazón alineados a su voluntad, yo los llevo a Dios. Y yo le digo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando llegó el momento que Dios me dio la oportunidad de predicar en la iglesia, para mí fue fenomenal. Pero fue justo algo que yo oré en lo secreto y que Dios lo expuso en algún momento. Nadie lo sabía, nadie sabía que yo tenía ese anhelo en mi corazón hasta que Dios escuchó, bueno, cuando Dios escuchó y llegó el tiempo de Dios y Dios me permitió ejecutarlo. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros oraréis así, y viene la oración del Padre nuestro, que no es como siempre tenemos que estar repitiendo nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, etc. No, no es como que nos lo dejó Dios para seguirlo repitiendo, sino es una estructura. Por eso les decía del discipulado. En el discipulado explicamos la estructura del Padre Nuestro. Y lo primero que dice el Padre Nuestro es Padre Nuestro. Pero nos identificamos como hijos, tenemos identidad de hijos. No me voy a meter ahí porque es un tema de discipulado. Solo es una estructura el Padre Nuestro. Y dice, voy a repetir, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Alguna vez una persona me decía, oye, Julio, pues si Dios sabe lo que necesito, por qué tengo que orar? O sea, no me hace sentido. A ver, tengo que orar para pedirle, para tener una comunicación con Él y que yo le exprese lo que necesito. Pero si la Biblia dice que ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué entonces tengo que yo pedírselo? ¿Por qué tengo que orar? Yo dije, bueno, pues no es una mala pregunta, la verdad. Hace sentido. Porque dice, ¿qué padre le daría a un hijo un pez si le está pidiendo le daría una piedra, perdón, si le está pidiendo de comer, si le está pidiendo un pan? ¿Qué padre se atrevería a darle a su hijo, toma una piedra, cómete la piedra, cuando tiene hambre y le ha pedido un pan? Ahí está justamente el punto. Salmos 139, vamos cerrando. Salmos 139. Este es un lindo, como todos los salmos, es un lindo salmos de solo 3 versículos. Perdón, ahorita les digo cuántos. Es muy corto ese salmos. Es un salmos de 24 versículos, perdón. Dice la Biblia, voy a leer desde el principio. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Jehová conoce y sabe quiénes somos por dentro y por fuera. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Sin duda, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Es hermoso saber que Dios sabe lo que necesitamos. Es muy hermoso, muy, muy hermoso. Es muy lindo saber que Dios sabe que incluso las palabras aún no están en mi boca, no las he expresado y Dios ya las conoce. ¿Dónde está la clave del por qué tenemos que orar? En el albedrío. La clave siempre estará en el albedrío, porque yo tengo la decisión de a dónde ir. Sí, una cosa es que Dios sepa lo que necesito, pero otra cosa es que yo habilite con la oración el pedirle que sea Él quien lo ejecute, porque yo tengo libertad a pedirle a lo que quiera, a lo que yo quiera que suceda. Es muy incongruente, para mí se me hace muy incongruente en la parte de la idolatría, decir, mira, necesito algo y que algo que tenga un poder superior a mí ejecute un milagro. Entonces, yo mismo, vean la incongruencia, yo mismo necesito levantarme al dios mouse, aquí está mi mouse, mi ratón de la compu, y yo necesito que alguien me haga un milagro, pero que en teoría sea más poderoso que yo para hacer un milagro que yo no puedo hacer. Entonces yo construyo con plástico y con ciertos elementos, alambres, conexiones, una batería, el dios mouse. Yo lo construí y yo mismo le doy el poder para que esto haga el milagro que necesito. Es incongruente. Es incongruente que yo le dé poder a algo que yo creé con mis propias manos. Pero así es incongruente la idolatría. Yo tengo la oportunidad de parte de Dios de decirle a Dios o a lo que yo quiera que me ayude. Es independientemente de lo que Dios sabe que necesitamos. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Sí, 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 Dios lo sabe todo, porque Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Pero eso no quiere decir que Dios va a actuar por encima de la autoridad que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos la autoridad para decirle a Dios, por favor, actúa tú. Por favor, actúa tú. Hazlo tú, Señor. Te necesito a ti, papá. Tengo hambre, dame pan, por favor, tengo hambre. O de ir al Dios Mouse, al Dios con D minúscula y decirle al Dios Mouse que yo mismo construí, que yo mismo le di el poder y que ahora en teoría es más poderoso que yo, decirle, ayúdame, ayúdame porque te necesito. Yo tengo la libertad de Dios de buscar lo que sea. Ahora, hay cosas en las que yo no puedo limitar a Dios ni orillar a Dios que lo haga como. Si yo ya consulté a Dios, yo ya le dije a Dios, Señor, haz un milagro, por favor, te necesito. Yo no podría decirle a Dios cómo hacerlo, ¿verdad? Una cosa es decirle a Dios, Señor, ayúdame, por favor, necesito un milagro de tu parte, necesito trabajo, necesito provisión. Pero Señor, mira, así es como lo tienes que hacer. No funciona así. Es como Dios lo quiera y en las formas que Él quiera. ¿Por qué lo digo esto? Porque alguna vez una persona en una enfermedad le decía a Dios, Señor, sáname, por favor, orando. Y le decían sus familiares, oye, ¿por qué no has ido al médico? No, porque Dios me va a sanar aquí en mi casa. ¿Y tú por qué condicionas a Dios? ¿Tú por qué limitas a Dios a que te sane en tu casa? Si Dios te quiere sanar en el camino, caminando de aquí hasta el hospital, o si Dios te quiere sanar en el hospital, o Dios quiere hacer una intervención quirúrgica para que cuando estés en el quirófano alguien escuche tu oración y su fe sea reactivada y vuelva a Dios, Dios lo va a hacer como Él lo quiere hacer. No podríamos limitar a Dios en hacerlo como nosotros queremos. Este es el tema de la oración del líder.
Vamos a continuar con este punto y ahora hagan un match o hagan un cruce entre las respuestas que ustedes hicieron personalmente versus lo que Dios nos ha dejado en la Biblia y la guía que Dios nos ha dejado. Es una actividad personal para evaluar cómo estamos hoy, para evaluar, siendo muy crudos, si antes de tomar una decisión consulto a Dios, o ya que la tomé en el camino le digo, Señor, ya tomé la decisión, ojalá todo salga bien, o antes, o me anticipo. ¿Qué oro? ¿Por qué oro, Señor? Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. O tomo un tiempo para ser intercesor. ¿Qué hago cuando estoy en medio de problema? Lo primero que hago es buscar a Dios o busco un amigo, una amiga, un familiar, alguien más, además de Dios, alguien más ajeno a Dios, ¿sabe mis problemas antes que Dios? Esa es una muy buena pregunta. ¿Le cuento a las personas a mi alrededor de mis problemas o mis anhelos antes de contárselo a Dios? ¿Y cómo hacerlo? Cerrada la puerta en la intimidad con nuestro Dios. Por favor, acompáñenme a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿Todo está bien? Todo ¿Todo está bien? muy bien, gracias. Muy bien. Eri, por favor, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando a lo mejor tenemos una necesidad que a lo mejor requiere una pronta respuesta, yo sé que no debemos de apresurar, el tiempo del Señor es perfecto, pero cuando tenemos a lo mejor alguna situación difícil de la cual necesitamos tener a lo mejor esa respuesta, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos? Sabemos que orar primeramente y ponerlo todo en manos de Dios, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? O después de encomendarlo a Dios, ¿podemos tomar algún consejo de alguna otra persona? Por supuesto, el consejo de la autoridad siempre va a ser importante, siempre es importante, pero hay una clave que yo imprimo mucho, 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 mucho en ese tipo de momentos. Hay una clave y se llama pedir señales. Cuando yo no, lo vamos a ver la siguiente clase, de hecho, se llama conocer la voz de Dios. La siguiente clase lo vamos a ver. Cuando de repente está medio nublado y digo, ay, como que no sé, no entiendo, no entiendo. Hay una forma de pedir señales y hay algo muy interesante que Dios lo deja para nosotros. Lo vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana, no vaya a tomar una decisión, mi hermana, antes de la clase. Lo vemos la siguiente clase para no spoilearlo y extenderme, ¿vale? Claro que sí, gracias. Muy bien, por favor vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno, porque en ti hay dirección, Señor. Porque en ti, Señor, hay una dirección que nosotros necesitamos y siempre la encontraremos en ti. Por favor, te pido, Dios, que esta palabra quede guardada, Señor, sellada en nuestros corazones y que haya un anhelo cada vez mayor de buscarte en oración, de buscarte a ti, Señor, de conocer cómo piensas, que antes de cualquier cosa, Señor, que nosotros queramos consultar, decir o hablar con alguien, lo validemos contigo. Antes de contarle a alguien, Señor, siempre te contemos primero a ti. Que también tengamos un tiempo para orar por otros, pero para orar, Señor, también por nuestras necesidades personales. Por favor, forme en nosotros hombres y mujeres de reino como tú lo estás esperando. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Bye, bye.